no siempre hay que ceder a las conversaciones incómodas. ¿Cómo así? Eso no me lo esperaba. Por ejemplo, para mí una conversación incómoda, ¿cómo le digo a Dani que ella sorbe moco? Para mí eso era incomodísimo porque es feo, pero entonces uno como lo dice de una buena manera. Bienvenidos a este podcast No Podcast, un espacio seguro, sin preparaciones previas, para reír, llorar y reflexionar sobre un montón de historias donde nada es lo que parece. Bienvenidos a otro capítulo. Ay, no, casi que no lo decimos. 2 ataques de risa. Ay, no. Bienvenido nuevamente, Mollito. Bienvenido, ¿quién le dio risa? No sé, nos cogió la risita esa nerviosa. Nos cogió un ataque de risa. 34 capítulos y todavía nos da susto hacer episodio. Sí. Increíble, pero cierto. Bienvenido, Moquito, a otro episodio, al capítulo número 34. Más perdido para dónde. Se le perdona porque es Dori, se le perdona. Capítulo 34. Ahora sí. Mi gente. ¿Dónde está mi gente? Agüita para mi gente. Bueno, Moquito, este episodio tiene un tema muy especial. Bueno, todos tienen un tema. Pero este episodio lo quisimos hacer porque varias razones. Una, siempre ustedes en redes sociales nos ven hablando sobre eso, nos ven reflexionando, nos ven aconsejándolos a que tengan conversaciones incómodas, pero realmente nunca nos hemos sentado a hablar, Santi y yo, desde nuestra experiencia de qué son las conversaciones incómodas, cuándo llegaron a nuestra vida, cómo las abordamos, qué lecciones y aprendizajes han dejado en nuestra vida. Entonces dijimos como bueno, es el momento de poner esto en un episodio porque mucho del contenido que hacemos pues les ha ayudado y los ha acompañado un montón en sus procesos. Es muy bonito ver los comentarios de las personas que dicen como me siento acompañada, estoy viviendo lo que ustedes vivieron en el pasado y ustedes me han enseñado a ver el amor de otra forma o a relacionarme desde otro aspecto. Entonces, bueno, dándoles a ustedes contenido de valor, quisimos hacer eso. Pero ojo por ojo, diente por diente. No mentiras, ojo, que nosotros el 14 de agosto, ya la otra semana, dentro de 8 días, vamos a tener un taller donde vamos a entrar a hablar más profundamente, a dar herramientas, actividades que nos han funcionado a nosotros sobre las conversaciones incómodas. Esto acá es como un panorama de lo que ha sido para nosotros, pero el taller va a estar mucho más profundo. Y voy a estar yo, una voz masculina, que siento que a los hombres, sí, al masculino, se le dificulta mucho ese tema, pero mucho es mucho. O sea, tener conversaciones incómodas hombre a hombre o mujer con... No, tener conversaciones entre amistades, entre parejas, entre familias, a un hombre se le dificulta. Obviamente, claramente a todos creo que se nos dificulta, pero a los hombres siento que más. Entonces, ahí también estaré apoyando al Moquito. Obviamente. Con mi parte, pues, y para la mayoría de gente que son mujeres, de más que buscando respuestas, porque ese hombre no le gustan las conversaciones. Porque no habla, porque no exterioriza. Porque no se expresa. Y podemos llegar a algo porque muy bacano estar ahí expresando mi experiencia, nuestra experiencia y cómo lo hemos abordado. No, y que la voz masculina nunca sabe más. O sea, uno como mujer, cuando escucha como el porqué y desde esa voz de hombre, esa experiencia de hombre, uno dice como, bueno, ya voy entendiendo entonces mejor por qué mi novio, mi esposo, mi amigo se comporta de tal manera. Ojo, pues no todas las personas son iguales y no se van a comportar igual, pero digamos que eso le ayuda a uno como a tener más guía y más luz en el camino. Entonces este taller es para todas las personas que de pronto tienen parejas o, como decías, amigos, o que no son capaces como de poner en palabras lo que sienten, lo que les incomoda de la otra persona y quieren como aprender, como bueno, y estos dos que hablan de tener una relación tan bonita como hicieron, el taller es para ustedes. Aquí simplemente los vamos a dejar antojados. Bueno, no siendo más,
quédense muchachos y muchachas, quédense porque vamos a soltar la información al final. Cierto. No la Igual vamos a ya dar quedan todo muy ya. poquitos cupos. Pero bueno, no importa. Cierto, Tenemos no que importa. aquí llegue gente que aproveche y de pronto queda un cupito y se le da ahí como el espacio. Totalmente cierto. Así que empecemos con conversaciones Incómodas. ¡Pum! Chicha, ¿a qué no sale el letrero? Pero bueno, empecemos. Mojito, para ti, empecemos por lo principal, definiendo qué son las conversaciones incómodas, Ok. porque uno habla mucho de eso, pero a la hora de la verdad, ¿qué es? ¿Con qué se come? Para nosotros, ¿qué ha sido? Ay, yo me acomodo Entonces, para como esto. siempre eres el que inicia las respuestas, para ti, ¿qué son las conversaciones incómodas? Para mí, Chan. para mí son aquellas conversaciones, dícese de, Ay, hoy estamos todos descachaditos. para mí las conversaciones incómodas son las que no somos capaces de expresar, son aquellos sentimientos, malestares, actos que sabemos que van a pasar y les huimos y no somos capaces de abordar. Ok. ¿Sí me hago entender? ¿Me Sí, entendiste? Sí. Listo. Para Sí, mí esas son yo las sí te conversaciones entiendo. incómodas, desde mi punto de vista, porque es así. Para ti te devuelvo la pregunta, ¿qué son las conversaciones incómodas? Sí, son como esos diálogos también donde no somos capaces de aceptar o no queremos escuchar lo que nos incomoda, lo que nos duele, lo que nos genera una herida, lo que no nos gusta. Entonces, cuando nos ponemos en un espacio donde la otra persona va como a confrontarnos o a decirnos eso que no queremos escuchar, ahí es donde se vuelve incómodo, ¿cierto? Porque también no estamos como hechos ni preparados para escuchar siempre lo negativo, sino que también tenemos como un amor muy idealizado de que el amor ya viene aprendido, que el amor es perfecto, o que el amor no es incómodo, o que el amor no duele, ¿cierto? Es diferente uno entender que el amor en algunos momentos sí puede doler, pero no porque te estén haciendo daño con cosas, sino que es que el amor es una construcción y cuando uno construye, pues se va a topar con cosas que no van a ser de total agrado y ahí es donde vamos a decir como, uy, esto me duele, pero realmente es como el proceso que se debe tener para la construcción de algo. Ya teniendo los dos puntos de vista de qué significa para ambos conversaciones incómodas, ahora sí hablemos de lo más importante, cuando llegaron a nuestras vidas, cómo las nombramos, o sea, cuando nos dimos cuenta como, uy, pucha, estamos teniendo una conversación incómoda, cuando les dimos ese título. Importante aclarar eso. Cuando uno sabe que son conversaciones incómodas porque siempre están implícitas en nuestras vidas, ¿cierto? Pero es muy diferente cuando uno sabe nombrarlas. Ah, esto es una conversación incómoda. Para mí, desde mi perspectiva, llegaron cuando empezamos a vivir juntos, cuando empezamos a compartir un espacio donde teníamos que hacerle frente a esas conversaciones y a esos malestares y nombrarlos. Y cuando tú empiezas a ir a terapia, porque ahí es donde te nombran con mucha propiedad las cosas. O sea, esto se llama tal, esto se llama tal y esto se llama conversaciones incómodas que tú debes de tener y que debemos tener en todo momento. Cuando se presentan en tu relación, en tu trabajo, con amistades, con familia y siempre van a estar y siempre hay que tenerlas, por más incómodas que sean, porque de verdad para mí ha sido un reto cuando empezamos a conocer de esto, incluso utilizamos muchas herramientas que las vamos a hablar de un poquito de esas herramientas aquí y vamos a profundizarlas más en el taller. Entonces, ahí siento que aparecieron las conversaciones incómodas. ¿Para ti cuándo aparecieron? Tú dijiste algo súper importante y es que las conversaciones incómodas siempre están, pero digamos que uno no las ve porque a uno no le dicen teóricamente que eso tiene un nombre. Ajá. Y es muy cierto, pero también hay que saber distinguir que conversaciones, la mera palabra conversaciones, siempre va a estar desde el detalle más mínimo hasta el problema más grande. Es decir, cuando tú halagas a una persona, eso es una conversación. Cuando tú hablas de un logro, de un objetivo, cuando hablas de planes con tu pareja, con tus amigos, con tu familia o con la persona que sea, desde ahí ya estás partiendo a tener una conversación. Pero cuando ya se vuelve incómoda es porque tú tienes que afrontar un problema, tienes que hablar una dificultad, tienes que expresar que algo no te gusta
o que algo está transgrediendo o está cambiando esos planes o esos acuerdos que ustedes crearon en los vínculos. Entonces, sí, vine a entenderlas o a saber que tenían ese nombre cuando empecé la terapia con Sara, porque entonces ya estaba pasando de hablar las cosas positivas a nombrar y a decir en voz alta y a decirlas en compañía las cosas negativas. Entonces, en algún momento Sara me especificó, estás teniendo una conversación incómoda. ¿Por qué? Porque no te está gustando escuchar lo que la persona te está diciendo y porque te está poniendo de frente con espejos tuyos. Es decir, con miedos, con egos, con defectos que de pronto uno dentro de uno no se ve, pero que afuera las personas pueden percibir muy bien. Eso se vio más reflejado claramente en la convivencia, por lo que tú dices, porque son espacios que ya no son de una sola persona, sino que habitan otro montón de personas, que puede ser la familia o en este caso tú y yo como esposos, ajá, que en su momento fuimos novios. Pero también tengo muy latente que cuando empezamos nuestra relación, en algún momento tú me hiciste ver o me hiciste caer en cuenta de muchos patrones que yo tenía de relaciones anteriores y que aunque nos lo dijéramos por chat, porque también está mucho la forma en que decimos las cosas y el canal que usamos para decirlas, en su momento nuestro canal más seguro era como el chat, el WhatsApp. Entonces por ahí era como, ¿por qué te estás comportando así? Pero ¿por qué estás tan insegura? ¿Por qué me estás reclamando por eso? Entonces mira que desde ahí ya empezamos a tener algo incómodo, ¿cierto? Lo que pasa es que la otra parte o el receptor, que en este caso era yo, no sabía cómo asimilar esa información que tú me estabas dando, no sabía cómo canalizarla, porque pasa mucho que nos tomamos las cosas personal, que escuchamos para responder y no de pronto para aprender y construirnos a partir de eso que nos están diciendo. Pero creo que esos dos momentos son los que tengo como más latentes de que realmente las conversaciones llegaran a nuestra vida y nos tocaran fuertemente. Y hablas de algo muy importante que es no tomárselo personal. Eso es lo más difícil para mí sí, de las conversaciones incómodas. Porque uno, quiera o no, cuando está empezando a tenerlas, se lo va a tomar personal. Y ahí es cuando pasan de ser conversaciones incómodas a peleas. Sí. Entonces, hay que tener muy claro eso, porque yo recuerdo también que esas primeras conversaciones incómodas las tuvimos en caliente, ¿cierto? Sí, total. Entonces, eso se vuelve un lleva y traiga. Entonces yo te suelto y tú me sueltas y entonces ya empieza el que más le recalque al otro, el que más es que usted es peor que yo, el que más trapitos al sol le saque al otro. Entonces hay que saber hablarlas, porque también depende mucho de la comunicación, que eso es el siguiente paso, aprender a comunicar lo que nos molesta. Ese es el paso más importante de todo. ¿Qué pregunta tan importante? Sí. Entonces, bueno, me hiciste acordar como de eso, que yo me lo tomaba muy personal, y eso también entra a que empezamos a dañar egos. Porque uno cree que lo está haciendo bien, porque uno cree que la otra persona está viendo esa perspectiva de uno a mal, que uno no nota y que siente, que usted sabe que tiene que mejorar, pero no la acepta. Es eso. Eso es lo que pasa mayormente. Y también lo otro que hay que diferenciar es que no siempre hay que ceder a las conversaciones incómodas. Ok, buen punto, ¿cómo así? A eso voy. Eso no me lo esperaba. Porque uno a veces lo puede ver como reclamos. Te voy a poner el ejemplo que siempre pongo para que lo dirijan, para que lo digieran más fácil. Por ejemplo, para mí una conversación incómoda era decirle a Dani, ¿cómo le digo a Dani que ella sorbe mocos? Eso ya lo han escuchado mucho, pero para mí eso era incomodísimo, porque yo lo veo como que es muy maluco, hace mucha bulla, es feo, pero entonces uno como lo dice de una buena manera, ¿cierto? El tono. El tono. Ve, Moquito, yo lo primero que empecé a notar es que empecé a hacer preguntas. Ve, Moquito, sé por qué sorba tantos mocos. Entonces ella me decía, no, la rinitis, es que a mí me pica mucho, entonces no sé cómo más hacerlo. Entonces yo empecé a entender, listo. Pero si yo le imponía, yo no quiero que sorbas más mocos, porque es que me choca, porque es que me molesta, entonces tú no vas a ceder, ¿cierto? Porque es que eso es algo fisiológicamente que puede ser imposible para ti de dejar de hacer,
¿Sí me hago entender? Sí, sí. O sea, hay que saber hasta qué punto se llega y qué estamos pidiendo para que el otro cambie, porque la mayoría de veces las conversaciones incómodas es para que la otra persona mejore en ciertos aspectos, pero no podemos cambiar todos los aspectos. Entonces a eso me refiero. Qué buen punto porque no lo había pensado. Claro, hay momentos donde esas conversaciones incómodas no pueden ceder. Ujú. También entra mucho el tema como de ser controlador, o sea, hasta qué punto yo le digo a esa persona, deja de ser esto, conviértete en esto que necesito para yo ser feliz. Total, ajá, es cierto. Ahí ese es el punto donde uno tiene que aprender a debatir y debatir de una buena manera. No te voy a hacer ese punto y explicar mi punto y decir por qué. Si la otra persona no lo entiende y yo no voy a cambiar ese punto, porque es algo que de pronto no está haciendo daño, ¿cierto? Es algo que no es necesario cambiar, que no está afectando en nada la relación. Uno puede ceder y bueno, se lo acepto, yo puedo convivir con esto. Pero si definitivamente no hay, es cuando uno dice, bueno, ¿cómo lo vamos a negociar? Ahora, también hay que entender que no todas las conversaciones son un conflicto o se vuelven un conflicto. Ok, O sea, sí. algo que nosotros hemos aprendido es que conversar también es debatir sobre un tema. Ujú. Y que debatir no implica que nos vamos a pelear o que nos vamos a enojar o que después de la conversación entonces no nos vamos a hablar por un lapso de tiempo. No, significa que vamos a tener la madurez, vamos a tener la conciencia de que nos vamos a poner incómodos un momento porque tenemos algo que resolver y a ese resolver vamos a buscarle soluciones y alternativas, pero que después de eso seguimos siendo pareja, amigo, familia y que el amor va a prevalecer. Claro, Que yo creo que también ese es mucho el miedo que la gente tiene, como voy a conversar pero voy a salir peleado, Ujú. o la relación se va a fracturar, o vamos a dejar de ser amigos. Nos predisponemos a que va a terminar, porque normalmente pues, la mente humana siempre es catastrófica y se va pues a lo más absurdo y dramático, pero entender y recordarse que no va a pasar algo grave, obviamente si las dos partes no lo permiten, también hay que entrar a mirar de qué manera vamos a dialogar, entonces hay que hacer acuerdos previos, ¿cierto? ¿Qué te funciona a ti? ¿Qué me funciona a mí al momento de hablar sobre algo? Si nos funciona estar en casa, si nos funciona hablarlo por fuera, si nos funcionan ciertas actividades o ciertos parámetros, porque eso también depende mucho como de la personalidad y la pareja, que hay conversaciones que para unos, como para mí, pueden ser muy fáciles y puede ser una habilidad muy, muy buena, pero para otros, como en el caso de Santi, puede ser algo frustrante, ¿cierto? Se puede convertir en un nudo porque no es una persona que sepa expresar. Entonces, a ese punto yo también quería llegar, pues que contaras un poquito como cómo hiciste para desenvolverte o para introspectar el tengo que hablar. No, todavía se me dificulta. Ok. O sea, eso es algo que es una construcción, yo creo que de por vida. O sea, Sí, total. Y las conversaciones incómodas van a ser de por vida. Entonces hay que aprender a vivir con ello. Sí. Simplemente que a medida que va pasando el tiempo y uno aprende a tenerlas, se van a volver como más manejables. Pero introspecté que yo no me sabía comunicar. O sea, te diste cuenta, no me sé comunicar. Sí, no me sé comunicar, no estoy sabiendo decir las cosas. Entonces, puede que no las diga de la mejor manera. Ahí ese es como el primer punto. Aprender a comunicar. Importantísimo, ¿cierto? Ya luego de eso, cuando uno sabe cómo debatir, uno sabe cómo llevar una conversación, ya uno empieza a tener conversaciones incómodas, como de cierta manera, ¿cierto? Uno se da cuenta cuando ya algo se vuelve muy repetitivo y te empieza a molestar. Entonces ahí yo me di cuenta, bueno, está pasando mucho esto, me estoy quejando mucho de esto, que involucra a Dani, tengo que decirle, esto me está molestando, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces ahí también, pues como los primeros pasos. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo llego a un punto en que me molesta demasiado, entonces ya cuando va a ser una conversación incómoda, al principio es muy fuerte, ¿cierto? Sí. Y chocamos mucho. Es más, ayer nos pasó.
¿Cierto? Ayer nos pasó, ¿te acuerdas? Sí, Con sí. que vamos a poner ese ejemplo porque preciso toda esta semana creo que se nos presentaron conversaciones incómodas. Sí, constantes. Ujú. Entonces ayer pasó algo muy que uno ve muy pendejo y es que Dani estaba limpiando un molinito que está por acá, Saque este molinito, el y implicado. botó esta cosita de acá arriba, es como un tornillito que tiene. Entonces, bueno, ella lo estaba limpiando porque yo no hice la tarea, lo guardé sucio. Y tampoco nunca expresé como no hizo la tarea, me faltó. No hice la tarea, entonces ella lo lavó, me hizo el favor, organizó porque a ella le gusta organizar y que todo esté bonito. Pero Dani tiene algo con, con ciertas cositas y es que yo sentía que ella no le prestaba atención a cómo venía armado. Entonces el cosito de arriba se desapareció. Sí. Y yo le dije, Moco, ella me dijo, yo le dije, eso le falta algo. Entonces ella me dijo como así, eso no estaba en la caja, eso no, y me empezó a decir como, Alterada. eso ya se perdió. Entonces ella se alteró un poquito y yo, hey, pero ¿qué pasó? Yo simplemente te estaba diciendo, pero de pronto también lo dije con un tono no muy asertivo, porque a veces no lo notamos, sino que lo dije muy serio y de pronto un poco insinuando culpa que uno a veces lo hace inconscientemente, Total. que así de pronto lo sintió ella. Pero yo le dije muy seriamente, ese cosito sí estaba, no me digas que no, entonces ella ya que sí, que yo no lo vi, la. Y bueno, ahí eso sí iba a formar un peo por una migajita de cosas. Sí, total. Un tornillito. Entonces nos tocó tener una conversación y yo, ven, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué te alteraste de esa manera? Entonces ella me dijo, ¿me hablaste de este cierto Pero modo? eso no fue tan así. Ah, bueno. Eso fue como mi percepción. Sí, o sea, la percepción que tuviste de mí totalmente cierta. O sea, Ajá. yo me alteré y a su vez también yo pensé que tú te habías alterado. Okay. Pero la conversación no se dio de inmediato porque la situación se pausó, encontramos el tornillito, yo organicé el molino, lo pusimos en la barra de café, pero Santi, yo creo que eso es algo que también va muy inmiscuido en el tema de las conversaciones incómodas. Y es que no siempre las personas van a decir algo, pero con su cuerpo van a dejar un mensaje que uno tiene que descifrar o que más que tiene es que uno intenta descifrar. Y yo conozco mucho a Santi, entonces sé cuando... a conocer a la otra persona, exactamente. Claro. Entonces conozco tanto a Santi que sé cuando algo le incomoda, cuando está aburrido, cuando está triste, y es porque Santi guarda silencio, o sea, se mutea completamente. Entonces ya yo me percaté, algo pasó, algo acá incomodó, hay que preguntarle qué le pasa, si está bien, si tiene algo por decir, y nosotros tenemos como una regla muy básica y es como, ¿me quieres decir algo? Ajá. Es una pregunta mágica que cierto, tenemos. Yo no la había... Vea, es tan inconsciente que la tenemos, me quieres decir algo, total. Entonces, como sentí su silencio, yo le dije, ¿estás bien? Me dijo, sí, estoy bien, ¿me quieres decir algo? Y me dijo, no, es que me incomodó la situación porque siento que tú minimizas cuando yo digo algo. Y creo que ese sentimiento de minimización no solo viene conmigo, sino que es una situación que Santi ha venido trabajando desde mucho antes, desde su entorno familiar, laboral y de pareja. Sí, que total. Es una persona que no habla mucho, pero cuando habla dice cosas importantes, pero digamos que las personas que lo rodeamos a veces no nos lo tomamos tan en serio. Total. Y lo dejamos como pasar, como, ay, bueno, dijiste algo súper chévere, pero continuemos con la conversación. Sí, yo viste, qué cosa tan horrible me pasa. Yo no sé si a ustedes les pasa, porque me parece muy curioso eso, es que no solo es con ella, es con todo el mundo. Entonces, eso detonó el malestar que de pronto yo ya venía sintiendo en el trabajo, en mi familia, y se detonó con esa pequeña cosita. Exactamente. Es un tema que ya como pareja lo hemos hablado, yo me he hecho responsable de mi parte, porque como siempre hemos dicho, las relaciones son de dos, y que alguien tenga un malestar implica que también la otra persona está actuando desde un lugar muy inconsciente, y lo hemos intentado como trabajar. Entonces me percaté, esa incomodidad de Santi viene desde hace mucho, hay que parar y hay que escuchar esa parte también.
Obviamente los dos estábamos como llenos de sentimientos, el afán del Está en día. caliente. ¿Cómo se le dice? Estamos en caliente. Era una conversación en caliente. Y Ajá. empezamos a decir, es que yo me sentí de tal manera, es que sentí tu tono de esta forma, y yo también le dije, es que yo me sentí de esta manera, sentí tu tono también como súper fuerte, como de pronto transgrediéndome un poquito, pues no en el sentido de grosero, sino que uno a veces siente tonos como, uy, está sulfurado. Ujú. Entonces yo intenté explicarle que me hice una película en la cabeza de que tuve miedo de botar el tornillo y que luego la responsabilidad cayera en mí porque yo fui la última que había tenido el molino y que lo desempaqué súper mal y que no capté que eso venía con unas piecitas súper importantes y detalladas y que si las botaba, pues obviamente yo pensé que él me iba a regañar y él me dijo, pero ¿cuándo yo te he regañado de algo? O sea, cuando yo te he dicho, ¿por qué botaste eso? ¿O te culpa? Y yo le dije, no, nunca ha pasado, pero me dio ese miedo. Sí. Y él no me entendía el miedo, él seguía, pero es que cuando yo te he dicho, cuando te he refutado, cuando te he culpado, y yo le decía, mira, muy sencillo, es cuando tú tienes que hablar con el jefe, y el jefe no es un HP ni es una mala persona, pero a ti te da miedo, y te da susto tener ese primer paso como de, tengo que ir a hablar con mi jefe sobre eso, haz de cuenta que me pasó eso, y él dijo, ok, ya entiendo el miedo. Claro, Entonces, de por dónde eso venía ese digo miedo, total. que el tono y la forma en que nos comunicamos también tiene que ver mucho con cómo sostenemos esas conversaciones. Y eso después nos desató un montón de ideas para el taller. Entonces, ¿Cierto? qué importante porque, sí, primero, siempre alguien de los dos va a tener la iniciativa de las conversaciones incómodas. A veces un lado más que el otro. En mi caso, el lado de Dani a veces es la que más sobrellevaba esta parte o cargaba con esta parte. Ella me decía, yo sé, tú a veces tienes que tener también la iniciativa, es algo en lo que uno debe trabajar y estoy trabajando, Total. pero se me dificulta porque igual lo de la comunicación todavía lo vengo trabajando y uno puede recaer en no comunicar las cosas, pero qué importante el que yo verme en ese momento como, güey, pucha, ya pude tener una conversación incómoda y la supimos llevar. Porque en otro, el Santi de otra época se hubiera quedado callado y hubiera ignorado totalmente el problema y se hubiera hecho un cúmulo más grande. Cierto. O si no, hubiéramos terminado en pelea. Sí, claro, y agarras y yo le decía, Moquito, o sea, estamos haciendo de un problema insignificante algo grande. Uh-huh. Porque yo empecé a notar que él se quería ir. Y después cuando nos sentamos a hablar, Santi me dijo, ¿sabes qué? Yo buscaba cómo irme. Y eso se nota en lo fisiológico. Sí, o sea, porque incómoda, es como, ay, no quiero más esto. Y empieza, por eso yo a veces digo, todo se siente en el cuerpo. Entonces él Ajá, y empezó en el como, aire también. como a hacerlo así. Pues como, me voy, pero me vuelvo, me voy, pero me vuelvo. Y yo era aquí sacudiendo acá. Y yo como que, no, yo sigo hablando. Y cuando se sienta cómodo. Pero, o sea, fue muy charro porque lo primero que uno hace en las conversaciones. Lo primero Claro, yo no lo noto, pero uno se siente tenso y uno es como, ay, marica, ¿qué pasó? Sí. Cierto. Qué risa. Entonces, mira, me hiciste ir la paloma. Entonces que tú notabas que yo tenía, pues que estaba allí. No, que lo primero que uno piensa y hace es, me voy, pues yo ya solté lo que quería soltar aquí, ya dije lo que me incomodó, ya dije que me dio rabia, yo me voy y que el problema se solucione después. Es algo que sí, es algo que no se debe pasar por alto, porque esa situación inconclusa se va acumulando, después va pasando una situación muy similar a lo que se vivió anteriormente, y entonces uno ahí empieza como a acumular sentimientos y a acumular situaciones, como cuando la mamá le decía a uno, se las tengo todas anotadas, pasa eso. Entonces ya cuando llegue un problema muy pequeñito, un problema muy grande, ahí uno empieza y se desata, y uno dice hasta de qué se va a morir, y dice hasta misa, y eres la otra persona, dice palabras que de pronto no quería decir, actúa de maneras que uno de pronto no quería actuar. Entonces por eso es importante como esos pequeños problemitas o esas cosas muy sencillitas o hasta las cosas más grandes, hablarlas en el momento. Ojo, no siempre se va a prestar, ¿cierto? Porque uno está cargado de sentimiento. ¿Cuál fue de pronto la diferencia de nosotros? Que supimos manejar la emoción. O sea, estábamos enojados, pero entonces con rabia y todo voy a escuchar tu punto. Y viceversa, yo con rabia y todo intentaba escuchar mi punto. Hasta que llegó un momento en la conversación que yo dije, esto no va para ninguna parte, porque yo te estoy refutando, tú me estás refutando. Hay que
voltear la conversación, por dónde Ujú. la vamos a llevar y por dónde la vamos a canalizar, porque esto no es un gana y gana, esto no es quién tenía la razón, esto es qué pasó, cómo nos entendemos, cómo mejoramos. Total, muy cierto. Y en ese voltear la torta, por eso yo hacía mucho la misma Ojo, pregunta. voltear la torta no es como, ay, a mi favor para yo ganar, no, como Pues otro sí, ángulo. buscarle eso. En este caso me refiero al otro ángulo que leímos, era porque yo buscaba ese miedo y de pronto inconscientemente he sido regañón y no lo he notado. Entonces yo quería saber, devuélveme a ese punto en el que yo lo he hecho porque entonces es un punto a mejorar para mí. Uno mismo tiene que darse Sí. cuenta, pero no lo encontramos. De pronto a veces uno sí implícitamente puede decir, pasó esto y lo votaste, pues tienes que asumir la responsabilidad, pero no más allá. También de ¿cierto? pronto el miedo como de asumir la Sí, responsabilidad. y yo ya, pues se perdió el cosito, ya uno no mira qué otra tuerca le pone ahí, todo bien. Pero es como eso, el miedo de asumir esa responsabilidad. Cuando ya Dani pues, le dimos el otro giro, bueno, ese es el miedo que tú sientes, ya como lo podemos abordar, bajamos el tono de voz, Nos sentamos. yo también me di cuenta que estaba, porque pasa algo en mí, es que yo refuto mucho y repito el mismo punto hasta que me entiendan. Pero ahí es donde hay que trabajar la comunicación. Por eso digo, en las conversaciones incómodas es importantísimo saber debatir y saber conversar de una buena manera, no aprender a debatir para ganar el punto, pues. Ajá. Simplemente para poder buscar otros ángulos, para poder cambiar y mejorar la conversación, para bajar la marea, como se le dice, como para Sí. calmar las aguas y ya sentarnos y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué reflexionamos? Encontramos solución a esto, porque esa es la idea de una conversación incómoda. Le encontramos solución o no miso. Le encontramos una solución o va a quedar inconcluso. O después lo vamos a hablar o de una vez tenemos que dejar todo en claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál fue la solución? Dani tiene muy buena memoria porque describió los hechos tal cual pasaron. Yo hice como una interpretación porque ya se me había olvidado. Pero la solución fue como hacerle entender a ella que no debe tener miedo si hizo sí. algo, si algo se dañó, si algo se quebró, porque es que eso es normal, que no va a pasar nada conmigo, pero que también vea el hecho de que tiene que estar más atenta a los pequeños detalles de las cosas, porque si había visto Sí. que ella no le presta, sino que ella va desarmando y limpiando y organizando y después todo se pierde. Sí, Pero sí, hay sí. que, a mí a veces me pasa muy poquito, pero me pasa. Sí. Pero entonces hay que tener más conciencia porque hay que cuidar las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra solución viste tú a la cual llegamos con esa conversación? No, como nombrar los miedos que una vez es, uno a veces los pasa por alto. Ujú. Pues mira que vos no sabías que yo tenía ese susto. Uh-uh. Pero yo también siento que el miedo vino porque fue una representación de lo que yo haría si tú hubieras botado la tuerca. O sea, si Santi lo hubiera botado, yo sé que yo le hubiera dicho, vio, por estar sacando eso a la loca, por no prestarle atención, por estar despistado. Sí, sí. Entonces, puede pasar. Claro, me monté en la película, claro, donde hubiera sido Santi, yo lo hubiera regañado. Entonces tenía ese miedo, como, fue pucha, que no me vaya a regañar. Y también el asumir la responsabilidad, como el decirlo, el decir, yo tuve la culpa, eso pesa, o sea, eso cuesta decirlo y es muy fácil uno decir, ve, asuma su responsabilidad, tal y tal cosa, pero cuando a uno le toca hacerlo, Claro, el ego se difícil. golpea, el Sí. ego se golpea totalmente. Y se puede quedar uno cabizbajo, Sí. pensativo, como un tiempo ahí en la nada, reflexionando, pucha, me siento mal porque sé que si es algo que tengo que mejorar, cómo lo mejoro. Sí, total. O sea, es cambiar tu personalidad, adecuar tu personalidad a hacerla mucho mejor. Y también porque el molino para ti pues tiene un valor significativo, o sea, no económico, sino que sé que las cosas de café para ti son como tu tesoro y los cuidas y mejor dicho los mantienes súper bien, bonitos, cuidados y demás. Entonces yo dije como, ay, qué pucha, ¿ahora qué voy a hacer si le boté esta tuerca a este molino? Pero bueno, fue como una lección muy bonita. Después de eso nos sentamos a hacer boom de ideas con el tema del taller porque se presentaron muchos puntos para abordarlos
en el taller y dijimos como, ve, funcionó que nos pasara esto. Sí. Ya que hablamos de cómo ha sido para Santi el tema de comunicarse, hablemos de cómo fue en su momento la poca comunicación que tú tenías y tener que abordar esas conversaciones incómodas que yo sé que no fueron fáciles, además porque tú, como lo has nombrado en otros episodios, el huir era tu fuente. No, yo siento que fue muy difícil, fue demasiado difícil porque yo no me prestaba y tú tampoco. No, O sea, yo ¿por qué no? Sí, ay, Bla, yo lo buscaba. Lo voy a recordar así. Dani quería tener las conversaciones, pero a veces siento que las quería tener como muy subida de tono cuando empezaron. O sea, al Sí, principio. cierto, ya me acordé. Entonces, tú como con subida de tono y yo, pero yo entiendo que pues era normal, era el sentimiento y yo no quería hablar. Entonces era como, pucha, ¿cómo hacemos? Demasiado complejo. Entonces yo ya me tocó por supervivencia, no mentira, me tocó empezarle a decir, si me vas a hablar en ese tono, no voy a conversar contigo. Ok. Que siento que también fue mi primera imposición, no mentiras, fue mi primer punto válido que tú aceptaste a decir, listo, estoy dispuesta a bajar mi tono, a calmarme, a que estemos tranquilos para que empecemos a conversar. Y ahí yo empecé a ceder y yo listo. Si hablamos en un tono en el que no tengas que subir tu voz porque a mí me molesta, porque siento que me estás gritando, porque siento un montón de cosas, si voy a sentarme contigo a tener las conversaciones. Si no, no. Y tocó poner un ultimátum así, que es algo de lo que también vamos a hablar después, pues no aquí, sino en el taller. Taller. No, sino que vamos a explicar esto de los ultimátums, porque siento que a veces es importante decir con firmeza, bueno, si no estás dispuesta a eso, yo tampoco. Y ahí empezamos a tener las conversaciones más tranquilamente, más calmadamente, y empezó como a fluir más. Entonces yo me empecé a comunicar un poquito mejor. Que luego se me dificultaba como decir, es que eso me molesta de ti, es que sí, yo tengo que aceptar que tengo que cambiar esto, ya es como lo que viene después, pero es como lo más dificultuoso de ese momento. Después de tener la conversación incómoda, empezar a cambiar esos hábitos que al otro no le gustan. Eso para mí es el verdadero resultado de las conversaciones incómodas. Y el verdadero reto. Y el verdadero reto total. Pues mira, que a mí también me pasaba mucho cuando me sentaba a hablar contigo, la forma en que te decía las cosas, que te lo decía como muy en forma de reproche. O sea, todo era como, es que vos hiciste, vos tienes la culpa, vos sos responsable y yo me siento así, es por tu culpa. Pero nunca había una verdadera asumir la responsabilidad de lo que me corresponde. Entonces, cuando tú te comunicas desde eso, desde buscar un culpable, pues digamos que ahí las cosas no van a fluir y no va a ser una comunicación para entenderse, sino como para, bueno, ¿y quién va a tener la razón acá? ¿Quién va a ganar esta discusión? Y eso era como algo que yo tenía, o sea, había que encontrar un ganador en lo que yo dijera. Y siempre era como yo soy la víctima del asunto. O sea, todo esto pasó, pero es que a mí fue la que me hirieron. O sea, tú tienes la responsabilidad de sanar esta herida que creaste. Y definitivamente, pues no, yo no era ni la víctima, ni tenía que hacer, ni obligar al otro que solucionara pues como el sentimiento que eso me generó. Y lo otro es que a veces mi tono de voz cuando cambia, la gente cree que estoy gritando. Entonces, digamos que hacerle entender eso a Santi también fue complejo, porque Santi es un hombre muy tranquilo, maneja un tono de voz mucho más bajo que el mío. Mi voz es casi nulo. Yo aquí estoy alzando la voz, pero mi tono de voz es casi nulo. Casi mudo, casi que trabajo en mute. Y yo, por el contrario, hablo súper duro, grito mucho porque soy súper efusiva, extrovertida. Entonces, por ejemplo, en la discusión que les acabamos de contar, en un momento Santi me dijo, es que siento que me estás gritando. Y yo le dije, no, lo que pasa es que cambié mi modo de decir las cosas, que normalmente suelo decirlas molestando, chacoteando, o a veces le hablo en tono mimado a Santi, pero cuando ya me pongo muy seria en mis asuntos, entonces ahí sí como que digo las cosas con criterio y las personas lo toman a me está gritando,
me está faltando el respeto porque subió el tono de voz. Sí, Entonces, total. eso hay que diferenciarlo, y si damos con una persona que no conocemos estas características de su personalidad, pues no está mal decírselo, que en su momento tú me lo dijiste y yo te lo expliqué, ¿cierto? Que eso es algo que uno a veces supone sin entrar a indagar, bueno, ¿y esta persona por qué está hablando así o por qué está diciendo estas cosas? Que creo que esa también es como una etapa de las conversaciones, que está bien uno escuchar al otro si eres el receptor, pero también está muy bien retroalimentar al otro en cosas que nos dice que no nos gusta. Es decir, si es una persona que se comunica desde las groserías, desde las palabras oeces, desde cosas que no nos están haciendo sentir cómodos, uno puede poner un límite ahí y decir, mira, la manera en que tú me estás diciendo las cosas no es la forma que yo necesito o que yo te voy a entender. Entonces busquemos otra manera en que podamos hablarnos y en que podamos entendernos. Entonces creo que dando respuesta a eso, a lo que decías, pues de que yo me sulfuraba, creo que es como más esos ámbitos. Ahora, comunicarme contigo, sabiendo que eras una persona cero comunicativa, o sea, que te costaba decir hasta buenos días. Tampoco, pues. Mentiras, pero sí le costaba como al menos sentarse y escuchar, porque la incomodidad lo hacía como huir, me tengo que ir. Yo creo que eso también va muy implícito en el tema de lo que tú conoces y lo que tú vives dentro de tu relación y la experiencia que tengas con esa persona. Entonces, desde mi experiencia y lo que yo conocía de Santi, era como, me toca ser a mí la pilar de preguntarle, ¿estás bien? Hablemos, esto necesita una solución. Y con el ejemplo fue que yo le enseñé a él. Porque entonces él ya veía como, bueno, Dani siempre me busca, es decir, que para Dani es importante hablar las cosas, y creo que eso se te fue como interiorizando un poco en tu forma de ser. Sí, claro, porque primero pueden haber varios pensamientos en eso. Es decir, pero entonces Dani es la que ha hecho todo el trabajo. No, porque ahí es donde uno debe comprender la situación del otro. Debe entender por qué es así. Uno tiene que indagar por qué estás conviviendo con alguien. Pues, Moco, en este caso Dani me decía, Moco, pues tú por qué eres así. Dani entendió que en mi familia nunca había comunicación de las cosas y todo era un silencio y las cosas, pues por arte de magia, se arreglaban, ¿cierto? Yo por mi parte, pues nunca me construí, como no tuve ese ejemplo tan comunicativo en mi vida, me construí como una persona callada, calmada, que simplemente le chocaban los problemas. Entonces, y que no sabía comunicar esas cosas que le molestaban, que simplemente se las guardaba y se callaba hasta más no poder. ¿Cierto? Entonces Dani por eso hizo de ejemplo que suele pasar y que a veces toca hacer esa tarea, y ya luego yo empecé a comprender que sí, que para ti era muy necesario y que yo también tenía que devolver eso que tú dabas. En ciertos momentos decirte, necesitas decirme algo, te incomodó algo, que incluso hoy lo aplicamos con otra cosa que pasó y lo solucionamos ahí y todo bien y quedamos, o sea, fue una conversación incómoda muy pequeña donde Dani me dijo, no me gustó esto, yo lo acepté, yo dije, tienes toda la razón, ¿por qué no te gustó? Es que ya se volvió muy repetitivo, es que bla, 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 y yo la busqué. Entonces, también, obviamente si esto va a ser así de por vida, pues muy difícil, o sea, que Dani siempre tenga que estarme diciendo, ¿y qué te molestó? No. También uno tiene que poner de su parte, porque es que si no, no va a funcionar. Y eso es lo otro que uno también tiene que aprender a mirar. Bueno, con esta persona no puedo tener ese tipo de conversaciones. Yo sí soy capaz de soportarlo. Yo sí soy capaz de seguir en esta relación. O definitivamente no va a ser capaz de comunicar. Ahí sí, toca ir a un profesional. Si ahí tampoco, no, mija, aquí no hay nada. Total, nosotros hemos sido como ejemplo. Yo he sido ejemplo para Santi y Santi también a su vez ha sido ejemplo para mí. Entonces no fue como que Santi llegó acá a la convivencia y Daniela, como es tan comunicativa, lo sentó en la sala y todo se dio mágicamente. No, yo también tuve que, por eso digo que es muy importante uno conocer su propia historia y su propia experiencia y a la persona con la que convives o con la que compartes. Yo de Santi tuve que aprender los espacios. Entonces yo era una persona comunicativa,
pero yo no me podía acercar a Santi de una, o sea, arreglemos y hablemos las cosas ya, acabando de tener un problema, porque yo sabía que aunque Santi no fuera muy demostrativo con sus emociones, Santi tenía un malestar por dentro. Entonces, ¿él qué hacía? Necesito espacio. ¿Qué empecé a leer ahí? Ya sé que Santi necesita espacio, no es momento para hablar, es decir, que me tengo que obligar a sacarme el espacio cuando las cosas se calmen, ya sé que lo puedo buscar y hablar. Y así fuimos construyendo. Santi no era de nombrar las cosas ni de exteriorizarlas, entonces, ¿qué hacíamos? Sentarnos a preguntarnos de qué manera lo podíamos abordar. ¿Qué te funciona a ti? ¿Cómo te sientes más cómodo decirlo? Porque puede que a las personas les pase como, yo quiero decirte algo de frente, pero si tú me estás mirando, me intimidas, volteate y dame la espalda y yo te lo digo. Entonces empezamos a tener como ese tipo de actividades, no esa, pero sí como desde la escritura. ¿Te gustaría que implementáramos el tema de la escritura pues en nuestra relación para buscar un modelo o un modo de entendernos mejor? También porque en terapia yo lo aplicaba mucho. O sea, yo con Sara tenía una libreta donde ella me hacía preguntas y yo tenía que responderlas, donde ella después de cada sesión me dejaba como una tarea escrita, porque también hay que ver como las habilidades o los gustos de las personas. Hay quienes les gusta dibujar, hay quienes después de la terapia, después de muchos años en terapia, yo le dije a Sara como, pues ya escribir no es lo que me apasiona acá en terapia, yo todo lo tengo que hablar, pero obviamente la escritura sigue siendo un ejercicio didáctico y práctico que a veces lo hago para terminar de hacer la catarsis. Entonces ahí llegamos como a ese espacio del cuaderno, que fue lo que les mostramos pues en el reel para darles el abreboca de cómo nosotros hemos abordado esas conversaciones incómodas y que al principio ni siquiera fue como tan mágico ni fue tan perfecto de pronto como muchas personas lo pueden interpretar. ¿Qué sentiste cuando tuvimos ese primer ejercicio de comunicación asertiva en pareja? Al principio fue duro porque uno no está acostumbrado a hacerlo, ¿cierto? Entonces es como migrar lo que piensas a lo que escribes. ¿Qué pasó en ese momento? Yo noté que sí decía las cosas no de la mejor manera porque estaba escribiendo como estaba pensando. Entonces a veces uno piensa y dice, pero es muy diferente uno decir todo lo que piensa a uno acomodar las palabras a los pensamientos. Eso es algo que yo también aprendí porque yo de una soltaba lo que pensaba. Sí. Entonces a veces era o muy sincero o muy golpeado con lo que decía. Entonces eso me ayudó a decir, bueno, ¿cómo estás pensando? Y estás expresando lo que estás pensando. Entonces yo leía y igual hice el ejercicio. Las primeras veces fue horrible porque como que yo tampoco encontraba el punto, tiraba cosas como para que la otra persona siguiera como en el conflicto, entonces nos devolvíamos, no te estoy escuchando, hasta que ya llegamos a un punto en donde empezamos a expresar bien las cosas, volvamos a retomar la escritura bien, a escribir bien, a expresar bien lo que siento, y entonces todo fue como fluyendo. Igual con el cuaderno siento que no lo hicimos muchas veces, fue como ese pilar, escribimos unas cuantas cosas, unas cuantas páginas y ya luego migró a la comunicación. Sí, porque fue el paso muy rápido, o sea, escribimos, listo, ya aprendiste a decir las cosas, o al menos yo aprendí a decir las cosas, ya pasemos al paso más importante que es hablarlo. Pasamos de nivel. Sí, subimos el nivel, escalamos el nivel. Sí. Y ese fue como mi primer acercamiento mi primer acercamiento a una herramienta que nos funcionó de verdad. Total. Como, wow, esto sí funciona. Total, Moquito. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin ese cuaderno empezando a tener conversaciones incómodas? Yo creo que nos dio mucha luz. También hubo momentos en que yo miraba lo que escribía y yo decía, ay no, ¿de qué manera estoy diciendo las cosas? Ajá. Y funciona mucho para eso, sí. Sí, como, porque es que tú escribes y lees. Claro. Y uno dice como, ay no, esto no lo quería decir así, entonces uno tacha. Eso es lo bacano, que usted puede corregir, puede corregir lo que está diciendo. Cuando usted le dice a la otra persona, usted ya no lo puede corregir. Sí. Pues usted tiene que buscar las palabras para echarle como arenitas a cagar, ¿no? Yo nunca te lo conté, pero una vez que estábamos discutiendo por algo, ya ni me acuerdo por qué fue, y yo te hice mero reclamo en ese cuaderno, y yo escribí como 3 hojas,
y tú no estabas. Y ya después fue como que me devolví a leer y yo dije, ay no, qué vergüenza, esto no lo voy a dejar que lo lea, porque yo dije, se va a volver un problema muy grande de una cosa súper insignificante, entonces arranqué las hojas. Pero vea, No te lo había contado. pero funciona como desahogo. Sí, sí, total. Funciona, maldita. No mentiras. Pero funciona como desahogo, entonces usted ya bota su ira, Sí, se bota todo lo que piensa y ya se puede arrepentir, porque igual usted es tan caliente, eso no significa ni define lo que usted piensa por el otro. Simplemente usted soltó su rabia y eso funciona mucho. Uno a veces lo hace mentalmente y uno así, madre, pero tan, siento tan, que se tan, queda tan, muy tan. ahí. Cuando uno lo hace mentalmente, creo Se que se queda queda en muy- el cuerpo. Ajá. Y dijiste algo súper importante que es el desahogo, porque muchas veces uno dice, lo voy a escribir para el otro, pero uno cuando dice, lo voy a escribir para mí, porque lo necesito, porque tengo que Importante, uy, qué sacarlo. bonito. Entonces, Importante. súper valioso. A mí la escritura siempre me ha parecido un ejercicio muy, muy interesante. Y bueno, llegamos a la sección favorita de todos nuestros podcasteros. Y oyentes, las preguntas incómodas. Porque boing Boom. Boom. es boing. Ah, bueno, bye. Boing. Porque no hay conversación incómoda sin preguntas incómodas. Vea, esta sección, Sección. esta sección importantísima, no habíamos caído en cuenta que a partir de estas preguntas incómodas, Pero no, me acabo de acordar, ustedes no saben que antes de ponerle el nombre de podcast a un podcast, ¿te acordás que yo te había dicho, ay, qué rico sacar un podcast que diga conversaciones incómodas? sí, algo así, sí, conversaciones incómodas. Y bueno, Incómodas. incómodas, ¿sí te Total, acuerdas? sí me acuerdo, sí me Ay, acuerdo. sí, era así. Pero esa sección nació a partir de eso, De y no eso. lo habíamos notado, de la conversación, de las conversaciones incómodas. Hay que hacer preguntas incómodas, Total. literalmente. Y bueno, no quedó conversaciones incómodas porque después un día me levanté y le dije al Boco, ay, no, se va a llamar podcast, no podcast, porque es un espacio imperfecto para hablar de todo. Sí. Y Santi, ay, qué nombre tan hermoso, ese fue. Y bueno, ya tienen pregunta. Perdón. Dios mío, mi amor. Siempre se toma el juguito y me toca darle al del mío. Está muchacho. No tengo. Esta vez no vine preparada. ¿No? ¿Usted sí tiene? Sí, yo creo que sí. Pero ya la tengo más o menos craneada. Más que incómoda para nosotros, creo que va a ser una pregunta incómoda para la gente. Ok. ¿Qué hacer cuando una persona no se presta para hablar, pero hay mucho sentimiento de por medio, hay mucha construcción de pareja, hay mucha historia? ¿Tú qué harías de pronto en ese caso? Teso. Fue pucha, teso. A ver, si ya agoté todas las herramientas, ok. Sí, ya de pronto agotaste todas las herramientas y esa persona no, o sea, no se presta. Bueno, pues segundo, pues si agoté todas las herramientas, digamos, como lo del cuaderno y eso, que ya es como en nuestro entorno, buscaría ayuda profesional. Primero, de pronto para mí. O sea, ese sería el primer paso, para ver en qué puedo estar fallando yo o que no estoy sabiendo comunicar o no estoy sabiendo llevar la situación. Uy, qué bueno. Si ni así se presta a la otra persona, ya entro a decirle como, bueno, esta situación nos está sobrepasando, yo quiero o necesito que vayamos a terapia los dos, Ok. ¿cierto? Hablando de pareja, ¿sí o qué? Ujú. ¿Qué siento es donde más se dificulta? Sí, se dificulta. Sí, se dificulta. Donde más se dificulta. Donde más se dificulta ese tema. Si no se presta, ya es como entrar a mirar, bueno, toda la vida yo soy capaz de soportar el que esta persona no se comunica conmigo, porque puede pasar. Por ejemplo, yo siento que las relaciones de antes o las relaciones viejas son muy pocos los hombres o esposos que tienen una buena comunicación y que hablan las cosas, sino que la mayoría de veces las hablan desde su malestar y siempre ha sido así.
pero muchas parejas se quedaron juntas. Entonces, ver hasta qué nivel de amor tengo yo para soportar eso. Y si no, la otra persona no se presta, yo la verdad tomaría la decisión. Yo no puedo seguir así. Yo necesito que tú comuniques lo que te molesta y podamos seguir construyendo una mejor convivencia o dejamos hasta aquí, lastimosamente. Ok. Muy bonita la respuesta, muy bonita. La verdad son cosas que de pronto uno no sabe qué hacer y dice muy Sí, buenas claro. herramientas porque la verdad la Daniela de antes se hubiera quedado insistiendo, pero ya llega un punto en que uno dice no aguanto más. Sí, ok. Total, claro. Y que hayas mencionado como buscar ayuda profesional es completamente necesario. Sí. No, qué bonito, y lo hablaste también desde una masculinidad que total, los hombres siempre se expresan desde el malestar, como desde la herida, Ujú. y nunca desde esa manera como de, bueno, entendámonos un poquito. Qué bonita respuesta, Moco. Listo, ya tengo la pregunta. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuál fue la conversación incómoda que más te costó tener en tu vida? La hice por partes. ¿Cuál fue la conversación más incómoda que te costó tener a lo largo de tu vida? Ya sea en pareja, con trabajo, familia, amigos. Ay, Que tú pucha, dijiste- que me haya marcado. Que tú dices, pucha, eso fue lo más tedioso, En el- más maluco, más incómodo, literalmente, que pude haber pasado. En el trabajo. Ok. Ay, no, cuando tuve que decir en el trabajo, cuando tuve que resaltar en mi trabajo el valor que yo tenía como empleada para que me subieran el sueldo. Esa fue la conversación más dura. Yo sudé, yo, mejor dicho, dije no voy a poder hacer eso. Por eso yo digo, es que el jefe no puede ser un HP, pero el mero hecho de vos atreverte a expresar algo que has pensado, que has sentido por días, que has puesto como las palabras, como que has puesto las palabras que vas a decir en tu cabeza, pero ya cuando lo tienes que materializar, te llenas como de un miedo indescriptible, es muy fuerte. Y a mí me pasó pues como en ese momento y tuve muchos impulsos. Hubo muchos días en que decía, hoy sí soy capaz, y me paraba de la silla y yo, no, mañana, mañana lo hablo. Llegaba el mañana y otra vez y yo, no, hoy no va a ser, hoy no va a ser. Y me llenaba de un susto tan raro. Sí, Hasta no, que pues un eso es día normal. lo logré y yo fui y pude expresar como lo que quería lograr en ese puesto laboral donde estaba. Y yo creo que más allá de la respuesta que me dieran, el miedo venía como de poder poner en palabras lo valiosa que yo era para una empresa, Muy como bonito. las cosas importantes que yo hacía, como el valor que yo tenía en mi profesión, como el merecimiento también, como es que yo hago estas tareas que son súper importantes para la empresa y entonces merezco esta retribución. Creo que eso fue como lo más duro, pero lo logré y cuando lo hice yo dije, no, de aquí para allá puedo hablar lo que sea. Y ya, ese fue como la mayor conversación incómoda que tuve. Muy bonito. Entonces ahí nos damos cuenta porque mayormente hablamos de que las conversaciones incómodas se dan en pareja, pero no, mira que hay muchos otros ámbitos, amistades, familia. Uy, la de familia mía es la que más me ha costado, que es una historia Sí. que no voy a contar aquí, pero que voy a contar en el taller. Taller. No, pero sí, en el taller vamos a abordar como todos estos ángulos Como más específicamente, más íntimos. porque hay muchas conversaciones incómodas que uno debe tener incluso en las amistades cuando te visitan. Y un ejemplo es, digamos, a Dani le gusta que cuando la gente venga a la casa se quite los zapatos. Y eso puede ser incómodo de expresar. Entonces, si tú no tienes la habilidad de decirle al otro, si tú no tienes la habilidad de decirle al otro, necesito que te quites los zapatos, o aquí se entran sin zapatos, para ti se va a volver súper incómodo en todo momento. Ver a todo el mundo pisando la casa, volviéndola nada, porque suele pasar. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Se va a llenar de un montón de sentimientos que no es capaz de expresar y ¿qué va a terminar haciendo? Va a dejar de invitar amigos a su casa por el simple hecho del malestar, de que no es capaz de decirle al otro,
marica, me molesta que entres con zapatos, aquí no se entra con zapatos. Y que el otro tampoco lo acepte es más complicado aún. Ah, no, yo no me los voy a quitar. No, mi casa, mis reglas, ¿cómo así? Entonces, a partir de eso se presentan muchos escenarios. En el trabajo a mí que sí también se me ha dificultado, y ahí donde supe tener conversaciones incómodas y aún trato de lograrlo porque también me lleno de mucho sentimiento. Entonces expreso muchas cosas que veo que les falta por mejorar, o que yo veo que no se están aplicando, o que yo veo que no me están haciendo como tú en el trabajo, no me están valorando lo que yo estoy haciendo o hice. Entonces, sí, eso es lo que quería expresar, que en todos los ámbitos se van a presentar, y qué importante es tener ese tipo de conversaciones. Qué bonito. Yo creo que quedó el episodio, vea, una belleza. 10 de 10. Y bueno, Entonces, ahora sí, un pequeño mensajito para culminar este episodio. okay. Sacamos un espacio muy importante para todos nuestros podcasteros y a toda nuestra comunidad de podcast no podcast. Es un espacio que vamos a tener cada 15 días, se va a llamar Es Momento de Desahogarnos, donde vamos a tener diferentes temas para hablar. ¿Para qué? Nosotros recibimos diariamente, yo creo que más de 50 mensajes, más los comentarios. Yo creo que por ahí 100 o más. Y yo me tomo la tarea de responderlos porque una de mis tareas con ustedes, y siempre se lo he hecho saber a Santi, es hacer una comunidad transparente, bonita. Esto no se hace como por hacerlo y que la gente comente y dejarla ahí, no, para mí es importante leerlos, escucharlos, saber ustedes qué piensan del podcast, saber cómo les está ayudando. Entonces siempre me voy a tomar la tarea de responder todo. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos podemos poner en la tarea tampoco de responder mensajes personalizados, es decir, de darles consejos personalizados. Primero, porque es insostenible en el tiempo. Segundo, porque nos vamos a desgastar física y emocionalmente. Porque sin mentirles, chicos, yo me tiro casi que mediodía respondiendo todos los comentarios. O sea, desde las 8 de la mañana que me siento hasta las 12 que me levanto para hacer el almuerzo, estoy respondiendo mensajes y comentarios. Y el resto de tarde que me queda es para eso, para grabar episodio, para sacar contenido en redes sociales, para programar en este caso los talleres y demás, o sacar estrategias, o para estar en Radio Café, que también es otro emprendimiento que tenemos Santi y yo, lo de café, que nos estamos moviendo mucho en eso, y eso también implica energía y tiempo. Entonces, como no podemos estar dando consejos tan minuciosos, creamos este espacio. El primer encuentro es el 14 de agosto sobre conversaciones incómodas. ¿De dónde sacamos el tema? De ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos ciertos temitas en el contenido. Cuando vemos que ustedes lo comentan, lo comparten, les gusta, las reproducciones son muy altas, nosotros decimos, este tema le gusta a la gente, es algo que quieren escuchar. Entonces, a partir de eso, estamos haciendo como los temas del encuentro. Si ustedes quieren participar, vayan al Instagram o al TikTok. Por acá les vamos a dejar los usuarios. En TikTok tenemos Linktree. En Instagram tenemos Bento. Ustedes ingresan a esos links y van a encontrar un apartado donde dice Encuentro 14 de agosto. Si ustedes se quieren inscribir, solamente hay 30 cupos. Ahorita ya nos quedan 9 cupos. No, como 8. No, ya solo... sí, nos quedan 8 cupos, cierto, nos quedan 8 cupos. Entonces, las personitas que quieran estar se pueden inscribir. Tiene un valor de verdad que... económico. No asequible. Asequible, es mejor, esa palabra está mucho mejor. Asequible. ¿Y qué vamos a hablar en estos encuentros? Nosotros les vamos a dar las herramientas que nos han funcionado, les vamos a dar un detallito, ustedes nos van a poder hacer preguntas a nosotros vamos a hacer ejercicios con ustedes, ejercicios que nosotros hemos hecho en nuestra casa, los hemos aplicado en terapia también. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. Recuerden que es cada 15 días. Y luego de preguntas incómodas venimos con otro tema que se los vamos a ir dejando en redes sociales la otra semana. No se les olvide compartir, que nuestra idea es que esto llegue a muchas personas para poderles ayudar con esos problemitas, quejas o cositas que no somos capaces de nombrar y que nos falta por mejorar. Exactamente. Claramente, no se les puede olvidar que nosotros lo hacemos desde nuestra experiencia, que no siempre puede funcionar, pero que ustedes lo pueden transformar a su manera. Y no se les olvide, estamos
ya a punto de llegar a los 1000 suscriptores Cierto. para poder hacer esto más funcional, para meterle más ganas, para meterle más fuerza, para meterle más cositas al podcast. Entonces vamos con esas suscripciones, ya estamos a punto. No se olviden de suscribirse y ir a seguirnos en Instagram, Y a seguirnos en TikTok. TikTok. Igual les vamos a dar el formulario, yo siento que podemos dejar el formulario a la sí. inscripción en la descripción del video. Y No bueno, siendo más, Nos vemos en el próximo capítulo.